Aprendo en casa, con vista educativa, quinto y sexto grado. Elaboro mi propuesta de recomendaciones para el buen uso de las tecnologías de la información y comunicación, TIC. Veamos la siguiente conversación. Mamá pregunta a Patty. Patty, ¿cómo te fue con todo lo que has indagado con respecto a las tecnologías de la información y la comunicación? Patty responde a su mamá. Papá me dio buenas orientaciones. Pienso que todos debemos hacer un buen uso de las TIC y aprovecharlas mejor. Por eso escribiré sobre ello. Detrás de ellas, de mamá y de la hija Patty, está el papá escuchando la conversación. Entonces, en conclusión, Patty dice que va a escribir sobre cómo podemos aprovechar mejor las TIC, gracias a las recomendaciones y orientaciones que le dio su papá. Querido niño, querida niña del quinto y sexto grado, durante el desarrollo de esta experiencia de aprendizaje, Patty ha descubierto que la comunicación a través de los medios tecnológicos, como por ejemplo la radio, la televisión, los teléfonos, las tabletas, etc., ofrecía muchas ventajas, pero que también tenía riesgos cuando no se hacía un uso adecuado de ellos. Nuestra amiga ha llegado a la conclusión de que todos podemos sacar un mayor provecho de las tecnologías de la información y la comunicación, siguiendo algunas recomendaciones que ella ya tiene muy claras. Por eso, Patty desea escribir sus recomendaciones, para que los integrantes de su familia las tengan en cuenta y usan los dispositivos tecnológicos que tienen en casa de manera más responsable. Seguramente, tú también te has animado a escribir tu texto de recomendaciones. Correcto, lo vas a hacer. ¿Qué vas a hacer? Escribir tu texto de recomendaciones. Recuerda, para tener la versión final de un texto, debes seguir un proceso que empieza ¿por qué? Por planificar tu escritura. Muy bien. Luego, pasamos a redactar nuestra escritura. Y finalmente, revisamos lo que hemos escrito hasta llegar a la última versión. Si ya te has animado a escribir tu texto de recomendaciones sobre el buen uso de las TIC, empieza por planificarlo. Como recordarás, la planificación implica determinar con claridad lo que vas a escribir, sobre qué tema escribirás, para qué lo harás y para quiénes. Emplea el siguiente esquema para organizar tus ideas al planificar. Esquema de planificación sugerido para hoy. Preguntas de planificación. ¿Quiénes leerán mi texto? ¿Qué escribiré? ¿Sobre qué tema escribiré? ¿Para qué escribiré? Preguntas de planificación sugeridas. Primera respuesta. ¿Quiénes leerán mi texto? Mi familia, profesor y compañeros. O mis familiares, profesor y compañeros. ¿Y qué escribiré? Un texto instructivo con recomendaciones. ¿Sobre qué tema escribiré? Sobre el uso adecuado de las TIC, las tecnologías de la información y comunicación. ¿Y para qué escribiré? Para orientar a los lectores sobre el buen uso de las TIC. Las recomendaciones son para orientar sobre el buen uso o el uso adecuado de las tecnologías de la información y comunicación. Este ha sido nuestro esquema para hoy de planificación.
Es momento de elaborar tu texto. ¿Y qué debes considerar en tu texto? Mucha atención. Por ejemplo, Patty decidió considerar 3 puntos centrales para su texto: los beneficios de las tecnologías de la información y la comunicación, los factores de riesgo y las recomendaciones para un uso adecuado. Tú también puedes hacer lo mismo como lo hizo Patty. Vas a recurrir a las ideas y las conclusiones que has ido construyendo en las 2 actividades anteriores. Repetimos, considera los factores de riesgo, los beneficios de la tecnología y además las recomendaciones para el buen uso de las TIC. Correcto, estos son algunos de los beneficios de acuerdo a los temas desarrollados. Beneficios del uso de las TIC: nos ayuda a investigar, nos ahorra tiempo, ¿correcto? Beneficios seleccionados, o también puedes poner más o puedes poner otros de acuerdo a lo que hemos aprendido en las actividades anteriores. Ahora, factores de riesgo. Por ejemplo, un factor de riesgo: la adicción a las tecnologías de la información y comunicación. Lo vimos en la clase pasada. Otro factor de riesgo: las falsas identidades de otros, que pueden incluso afectar la seguridad de muchos menores de edad en redes sociales, cuando están conectados ellos y ellas. Y las recomendaciones, ejemplos: limitar el uso de las TIC por hora, ¿cierto? Ya sabemos, en niños hasta los 2 años no deberían usar las TIC. En niños de 2 hasta los 7 años, 2 horas por lo menos como máximo el uso de las TIC. En jóvenes de 12 años hacia arriba, podríamos ser como máximo 3 horas de estar conectados. Son recomendaciones que vimos en las clases anteriores. Limitar el uso de las TIC. Y otra recomendación: hacer actividades físicas rutinarias, ¿correcto? Así es, actividades físicas al aire libre o en familia que nos ayuden también a no quedarnos con las TIC, con los equipos tecnológicos mucho tiempo, ¿verdad? Hacer otras actividades y alimentarnos bien para evitar riesgos, además como enfermedades que también están claramente definidas como riesgos. También tenemos enfermedades, ¿verdad? La obesidad, el sobrepeso. ¿Recuerdas? Muy bien. De esta manera vas a completar estos cuadros. Si tienes más beneficios, factores de riesgo y recomendaciones, las sistematizas en este cuadro en tu cuaderno de evidencias, así como hiciste tu planificación. Ahora, aquí tenemos un esquema propuesto para tu versión final de tu texto de recomendaciones. Vamos a analizar cada parte de tu texto con las siguientes preguntas, que se desarrollan y le dan un orden lógico a tu texto de recomendaciones. Título: Recomendaciones para el buen uso de las TIC, tecnologías de la información y comunicación. ¿Por qué debemos cuidar los recursos tecnológicos que nos ayudan a comunicarnos? Una respuesta sugerida de Patty: debemos cuidar los recursos tecnológicos que nos ayudan a comunicarnos porque son una necesidad importante para nuestras actividades y debemos regular su uso adecuadamente. ¿Cuáles son sus beneficios? Nos ayudan en las actividades escolares y además a comunicarnos con nuestros familiares y amigos en la distancia. Más aún en tiempos de pandemia, ¿verdad? Que fue muy necesario el uso de las TIC. Pregunta: ¿cuáles son sus factores de riesgo? Enfermedades como las adicciones o la adicción a las TIC, el sobrepeso, la obesidad, el estrés, dolores musculares, etc. Algunas desventajas o riesgos del uso inadecuado de las TIC.
Este cuadro te va a ayudar a poder realizar mejor tu cuadro de recomendaciones, ¿verdad? Puedes ampliar las ideas o mejorarlas en tu cuaderno de evidencias. Algunas recomendaciones para el uso responsable y su mejor aprovechamiento. Según Patty, regular el uso de las tecnologías de la información y comunicación en 2 horas como máximo diariamente para niños y 3 horas para adolescentes como máximo. Además, no debemos compartir datos u otras informaciones privadas con nadie en redes sociales, en páginas web o aplicaciones que nos pidan. Siempre debemos tener la tutoría de una persona adulta en nuestra familia cuando interactuemos con las tecnologías de la información conectados a través de redes sociales o aplicaciones. Algunas recomendaciones, y hay más aún que puedes agregarlas de acuerdo a tu aprendizaje obtenido la semana pasada en clases anteriores sobre el tema. Cuidando siempre la seguridad informática, la identidad y la privacidad de todos al momento de usar las TIC, y evitar también el uso excesivo de ellas. En tu cuaderno de evidencias. Cuando termines tu cuadro de recomendaciones, como el modelo anterior, vas a responder las siguientes preguntas para que puedas observar qué es lo que le falta a tu texto final o cómo puedes mejorarlo, ¿verdad? Por eso vas a responder con toda sinceridad al evaluarte las siguientes preguntas. ¿El título de tu texto de recomendaciones se relaciona con el propósito de mi escritura? Muy bien, revisa bien el título en el modelo que hemos presentado, así, si fue así, correctamente. Segunda pregunta, ¿el lenguaje utilizado es claro, sencillo y natural? Tiene que ser entendible para todas y para todos, tus familiares, amigos, amigas y maestro o maestra. Escribí sobre la importancia de las TIC en mi texto de recomendaciones. De todas maneras, esperamos que sí lo hagas, ¿correcto? Porque es importante usar las TIC antes de dar tus recomendaciones para que pueda notar tu verdadero aprendizaje el docente al momento de evaluarte. Otra pregunta que debes hacerte. ¿Consideré los beneficios y riesgos de las tecnologías de la información y comunicación? Claro, tienen que estar los beneficios y también los riesgos, ¿correcto? Como lo hemos visto anteriormente, como lo hizo Patty correctamente. Y última pregunta de autoevaluación. Escribir recomendaciones que promueven el uso responsable de las tecnologías de la información y comunicación. Correcto, esperemos que sí lo hayas hecho para que puedas aprobar tu cuadro de recomendaciones, ¿correcto? Estas son las 5 preguntas que te van a ayudar a mejorar, si es que lo haces adecuadamente, tu texto de recomendaciones. En tu cuaderno de evidencias lo presentas y además este cuadro de evaluación para demostrar tu aprendizaje el día de hoy. De esta manera, hemos elaborado nuestra propuesta de recomendaciones para el buen uso de las tecnologías de la información y comunicación. Aprendo en casa. Vista Educativa, 5º y 6º grado.